hermosa música nos ha preparado ahora para recibir la invitación del Señor a reconocer al Cristo resucitado. Quiero invitarles a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Este pasaje que a veces no es muy conocido, de una de las apariciones de Jesús después de su resurrección a sus discípulos. Y quiero hablar acerca de cómo muchas veces nosotros, teniendo a Jesús frente a nosotros y aún a veces asistiendo a la iglesia y escuchando la palabra en diferentes maneras y viviendo en una sociedad en la cual Cristo es presentado en muchas maneras, a través del internet, a través de la televisión, anuncios, etcétera. Muchas veces, a pesar de tenerlo tan cerca de nosotros, no lo reconocemos como lo que Él es, el Señor, el Cristo resucitado, que tiene un reclamo de señorío sobre nuestras vidas. ¿Y por qué debemos corregir eso? Reconociéndolo por lo que Él es. Juan capítulo 21 dice: después de esto, es decir, después de su resurrección, después de ciertas apariciones en otros momentos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Qué está pasando aquí? Simón y los demás discípulos creen que el Señor ha sido derrotado, que está muerto, que su crucifixión fue el acto definitivo en su ministerio. No hay esperanza. Todas sus ideas acerca de Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, han sido frustradas. Ellos creen que definitivamente el Señor ha sido derrotado y que lo que deben hacer es regresar a su vida normal, a la vida que tenían antes de conocer a Jesucristo. Y Pedro les dice: hey, ya que no nos queda más que hacer, vamos a volver a pescar, vamos a nuestro trabajo cotidiano. Y los demás discípulos, que creen lo mismo, lo siguen también. Pero dice aquí que entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. En otras palabras, cuando uno está fuera de alineamiento con la voluntad del Señor, cuando uno está fuera de lo que Dios sabe que es la realidad, cuando uno está desalineado con el propósito de Dios en nuestras vidas, muchas veces lo que sucede es eso: frustración. Tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y no damos pie con bola, como decimos por allá, ¿no? Y ellos no consiguieron lo que estaban buscando porque no tenían la bendición de Dios. Esta es la vida antes de Jesucristo. Dice que cuando ya iba amaneciendo, porque estuvieron toda la noche tratando de pescar. De paso, les recuerda eso otra historia en la Biblia, muy parecida. Toda la noche estuvieron pescando, no consiguieron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa. Este es el Cristo resucitado. Ellos todavía no lo han visto. María Magdalena lo ha visto, pero ellos no. Y el Señor se presenta en la playa. Ellos están como unas 100 yardas de distancia, más o menos unos 300 pies de la orilla. Y el Señor está en la playa, pero los discípulos no saben que es Jesús. Y el Señor les habla y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos lo escuchan, no reconocen la voz de su amado maestro porque creen que Él está muerto. Y ellos le respondieron: no. Y Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces dice que ellos echaron. Me imagino que habrán dicho: hey, no tenemos nada que perder, hemos tratado toda la noche, este extraño nos dice: echen la red del otro lado, vamos a ver qué pasa. Entonces la echaron y mira el resultado. Dice: y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hay una versión de la Biblia que dice que sacaron 153 peces, para ser preciso. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro: es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Siempre Pedro de impulsivo, ¿no? No esperó a que los otros llegaran, él se tiró al mar, y él sabía que tenía deudas con el Señor porque lo había negado hace unos días, ¿no? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como unos 200 codos, más o menos como unos 300 pies de distancia. ¿Qué pasó aquí? Cuando ellos consiguieron todos esos peces, a la sugerencia de este hombre que ellos no saben quién es, se dieron cuenta, hicieron la conexión. Tiene que ser el Señor. ¿Por qué? Porque meses atrás, quizás años atrás, Pedro también había pasado una noche sin conseguir nada. Y el Señor le dijo, boga mar adentro. Y cuando estaban más adentro del mar, le dijo, ahora echa tu red para pescar, Pedro. Y Pedro no entendía por qué, si era un tiempo poco propicio para pescar. Había estado toda la noche, ahora en el día el Señor le dice, echa la red para pescar. Y Pedro dice, bueno, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar, pero en tu nombre echaré la red. Y dice que agarraron multitud de peces. Eso marcó tanto la vida de los discípulos, que ellos ahora, cuando el Señor les dice, echen la red para pescar, no conociendo quién es Él, al coger la multitud de peces, su mente hace una conexión y se abre su entendimiento y entienden, este es el Señor que ha resucitado. Y por eso Pedro se abalanza y se echa al mar para encontrar al Señor. Y al descender a tierra vieron brasas puestas. Qué bonito esto. Cuando llegan hay un pequeño fogón allí y unas brasas y un pez encima de ellas y pan que el Señor ha preparado. Me recuerda la historia de Elías. ¿Ustedes recuerdan Elías cuando estaba deprimido en el desierto? Que estaba tan agotado que se echó a dormir por un sueño inducido por Dios, y cuando él se despierta hay también una llama, un fuego, y hay un ángel que le da algo de comer también. Y esto es como una conexión allí que se hace también. Y cuando ellos llegan ven estas brasas puestas, un pez encima de ellas y pan que el Señor milagrosamente ha hecho aparecer. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. No, aquí está, 153. Yo pensaba que era otra versión, pero aquí también está. 153 peces. ¿No les parece eso auténtico? Da exactamente el número, como que alguien sí los contó, ¿no? No están inventándose esto es real, esto es histórico. Así son las cosas históricas, son precisas. Y aún siendo tantos así de peces, la red no se rompió, porque era un acto milagroso. Y el Señor les dijo, venid, comed. Y aquí está algo interesante, los discípulos están tan azorados, tan sorprendidos, que ninguno de ellos, dice, se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos están comiendo ahí, de vez en cuando miran a donde está el Señor y siguen comiendo, se miran unos a otros, no se atreven a decir nada. Su mente está tan abrumada por lo milagroso, lo sobrenatural de ese momento. Algo está pasando en sus mentes, ellos están peleando, batallando por conciliar esa idea que ellos tenían de un Cristo muerto, enterrado, definitivamente vencido, y este ser milagroso que ellos ven delante de Él ahora, que es el Señor y es diferente y no es el Señor, pero ellos saben que sí, que es un Cristo glorificado, y están batallando allí por sus patrones mentales, tratando de reconciliar lo que están viviendo en ese momento. La resurrección actual es como que ellos habían esperado tanto ese momento en sus vidas, el Señor les había dicho que iba a suceder, como que semi lo creían, dudaban de ello, y ahora lo están viendo ahí desplegado como un misterio que ellos no pueden totalmente absorber. Y ninguno de ellos se atreve a decirle, Señor. Ellos saben que es el Señor, pero no se atreven a preguntarle nada. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este viernes que pasó ahora, Viernes Santo, el pastor Gregory predicó un sermón acerca de María Magdalena, que ustedes saben la historia. María, que había sido rescatada por el Señor después que Cristo ha sido crucificado, ella también cree que el Señor está muerto, pero de todas maneras quiere ir a la tumba para bendecir el cuerpo del Señor, embalsamarlo con otras
otras mujeres. En este caso ya la versión aquí dice que ella estaba sola, quizás las otras iban a llegar más tarde o lo que sea, pero allí ella encuentra que la tumba está vacía, que Dios ha resucitado al Señor Jesucristo evidentemente, y un hombre se le acerca a ella y le pregunta: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y María piensa que Jesús es el hortelano, es decir, el jardinero, porque había un jardín muy cerca de la tumba donde el Señor había sido enterrado. ¿Por qué lloras? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, porque el cuerpo no está ahí ya en la tumba, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y esa palabra del Señor, ese María, que tenía el tono de Cristo, tenía el amor de Cristo. ¿Cuántas veces quizás Él le dijo María? Y en ese momento, cuando Él usa esa palabra y la nombra, la mente de María también es liberada para que ella pueda reconocer a Jesucristo como lo que Él es, el Señor Jesús resucitado. Y entonces ella, despertándose de ese sueño en que está, dice: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces tenemos aquí dos casos en que discípulos del Señor Jesucristo ven al Cristo resucitado y no lo reconocen. Hay algo que está pasando en su neurología, en su mente, que no puede compaginar la idea que ellos se habían formado. Ya habían visto al Señor morir, sabía que había sido enterrado, que había sido puesto en una cueva, en una tumba, y ya ellos pensaban: esto es el final. Y ahora lo ven y como que su mente no puede romper esa disonancia. Y por más que quieren, sabe que la mente es una cosa increíble. A veces uno, ¿cuánto le ha pasado eso? Que usted como que ve a una persona en la calle y le toma, a mí me pasa continuamente, aquí con mis hermanos, yo los veo en una tienda o en el supermercado y sé que los conozco, pero como que de dónde, y a veces pretendo que los conozco y mi esposa me dice: wow, parecería que son amigos tuyos por toda la vida. Pero la verdad es que eso nos pasa a los pastores, porque usted sabe cómo es, ¿no? Porque cuando uno está fuera del mismo ambiente, como que algo pasa en la mente y uno no compagina. Ve a la gente bien vestidita y perfumadita y ahora lo ve con los jeans y lo mismo le pasará conmigo también cuando me ven por ahí en el supermercado o algún sitio. El pastor con un carrito de compra por ahí. Pero lo que pasa es que la mente está acostumbrada a asociar ciertas cosas. Y la mente es algo que muchas veces lo que tú quieres ver es lo que ves. Y lo que tú proyectas desde adentro es lo que tú creas en el exterior. Y muchas veces si tú no estás preparado para ver algo, es como que no lo viste. Y esto le pasó a estos discípulos. Había algo que le estaba impidiendo ver a Cristo como lo que Él verdaderamente era. Y hay otro caso también. Entonces tenemos a María, que ve a Jesús, cree que es un jardinero. Los discípulos que están pescando escuchan a Jesús y creen que es un extraño simplemente que le está pidiendo comida hasta que Él hace lo que hace. Y hay otro caso también muy interesante, que es el de los discípulos en el camino a Emaús. ¿Y qué pasó allí? También lo mismo. Hay dos creyentes en Jesucristo, van decepcionados, desalentados, caminando hacia su pueblo después de venir de Jerusalén, donde estuvieron para presenciar los actos de la crucifixión y todas estas cosas. Y estos dos hombres van como estaban los discípulos, y nosotros que creíamos que Él era el que iba a liberar a Israel. Y se le acerca un extraño y se les une en el camino. Hey, ¿de qué están ustedes hablando? Y dice: claro, tú no has leído los periódicos últimamente, no has leído El Mundo o la prensa, el periódico de aquí de Boston. No sabes que crucificaron a Jesucristo, que muchos de nosotros creíamos que iba a ser el que iba a liberar a Israel, y el Señor se sonríe un poquito y sigue hablando con ellos. Van caminando probablemente horas, pero dice que sus ojos estaban velados para que no lo conocieran. ¿Sabe que el Señor tiene sentido del humor también? Y Él tiene sus chistes y sus bromas. Yo creo que Él los escucha, los deja que hablen, que declaren su sentido de derrota, de decepción, de desánimo.
y Él los está encebando para el momento, o cebando para el momento en que se va a revelar. Y cuando ellos llegan al lugar donde iban, lo invitan a comer y Él acepta. Y cuando están a la mesa que van a comer, Él coge, qué linda esa imagen, ¿no? Él coge el pan y de la comida y lo quiebra, lo parte. ¿Y qué pasa allí? Cuando Él hace eso, los ojos de ellos son aclarados también y reconocen: Jesús está vivo. Y Él se desaparece, riéndose seguramente. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de ellos? Pasó lo mismo. Ustedes recordarán esa hermosa escena de la última cena, cuando el Señor coge el pan, coge la copa de vino y celebra la Pascua y hace lo mismo. El Señor partió el pan en un acto que seguramente lo habrá hecho varias veces, y por eso es que la Santa Cena es algo tan sagrado y tan especial, porque evidentemente eso del Señor partir el pan tenía un significado y una resonancia especial y sagrada. Y cuando el Señor quiebra el pan delante de ellos, es como que algo pasa en su mente y en su entendimiento, y entonces son capaces de entender que este es el Señor y que el Señor ha resucitado. Entonces vemos esos tres ejemplos de algo muy curioso, pero yo creo que psicológicamente muy perspicaz. Y es que la mente es capaz de controlar lo que nosotros vemos y no vemos, y que muchas veces los paradigmas, voy a usar esa palabra y la voy a explicar dentro de un momentito, los modelos mentales que nosotros tenemos en nuestra mente, las construcciones intelectuales que nosotros nos hacemos previamente, nos capacitan o nos impiden ver a Jesús por lo que Él es. La resurrección era algo tan extraño para los discípulos, que aún Cristo diciéndoles a los discípulos: miren, yo voy a ser crucificado, yo voy a morir y voy a resucitar. Ellos no entendían lo que estaban escuchando. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Que escuchamos el Evangelio repetido en tantas diferentes maneras y ya como que lo oímos y no lo oímos. Creemos que creemos, pero en realidad no estamos procesando lo que estamos escuchando. Y se necesita una intervención directa de Jesucristo para que nosotros podamos entender las cosas que Él nos está diciendo. Evidentemente los discípulos no habían absorbido todas las veces que el Señor les había dicho a ellos que Él tenía que morir, que eso era innecesario que Él le sucediera. Es importante entender eso, que muchas veces hay cosas en nosotros, hermanos, que nos impiden que Cristo llegue a ser lo que Él tiene que ser en nuestra vida. Y nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí hoy ver a Cristo por lo que Él es y recibirlo en mi vida como mi Señor y como mi Salvador? ¿Qué áreas de mi vida hay que me están impidiendo? Hay cosas muchas veces que nosotros nos hemos creado y que tenemos que examinarlas y de construirlas para poder entrar en una relación vital con Jesucristo. ¿Sabe que los judíos, por ejemplo, por qué los judíos no pudieron recibir a Cristo como el Mesías? El Señor dijo de paso que, por cuanto le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cómo quise protegerte como la gallina los polluelos y no quisiste, y ahora por lo tanto eres asolada completamente, por cuanto no conociste el día de tu visitación. El Señor se presentó delante de ellos. Dios habló a los hebreos en una manera más clara que a muchas otras ciudades en el Antiguo Testamento paganas, y no pudieron recibirlo como tal. ¿Por qué? Porque los hebreos durante siglos habían escuchado de sus rabinos que el Mesías iba a venir con gran gloria, iba a irrumpir sobre la tierra, iba a venir en un caballo brioso, con todo poder,
iba a restaurar a Israel a su gloria antigua, iba a derrotar a los romanos y se iba a instalar como rey de los judíos. Y no miraron los otros pasajes que hablaban, como Isaías, del siervo sufriente, que iba a ser crucificado, que iba a ser vejado, que iba a ser muerto. Y como no entendieron eso, cuando el Señor se presenta ante ellos, sus paradigmas, es decir, sus modelos mentales que ellos tienen de cómo debe ser el Mesías, cuando ven a Jesús así humilde, entrar a Jerusalén sobre un pollino, un asno, lo desprecian y no lo pueden recibir, porque ellos esperan otra cosa, esperan algo glorioso. Y entonces, por eso es que tenemos que pensar nosotros, ¿cuáles son uso esa palabra paradigmas? ¿Cuáles son los modelos mentales que están en mi vida que me están impidiendo ver al Señor? Un modelo mental, un paradigma, es como un lente a través del cual tú ves la realidad. Muchas veces yo tengo mis lentes puestos y ni siquiera me doy cuenta que los tengo puestos. Se han convertido en algo, sobre todo cuando los limpio y están transparentes. A veces tienen tantas nubes que ni veo. Pero cuando un lente está bien claro, bien limpio, usted mira a través de él. Yo a veces he estado buscando mis lentes, si lo tengo puesto, imagínense. Pero un paradigma es así, es un modelo que tú tienes del mundo. Y cuando tú tienes un modelo del mundo formado, ese modelo determina lo que tú ves. Cuando tú tienes una idea de cómo son las cosas, cuando tienes preconcepciones, eso altera la forma en que tú ves la realidad. Esos discípulos no podían ver a Jesús porque ellos creían, Él está muerto. Ellos nunca habían visto así un ser como Jesús resucitado en gloria, y por lo tanto no pueden entender lo que está delante de ellos. Y sabe que cada uno de nosotros tiene otras cosas que nos impiden ver a Jesucristo. Yo quiero sugerir algunas de ellas un momento, pero antes de hacer eso, lo que quiero decirte que lo importante es que Jesús rompa tus esquemas y que tú le invites a obrar en tu vida de manera que Él haga eso, para tú poder verlo entonces como Él necesita ser visto. Fíjense que cada vez que el Señor interviene en estos casos, estos judíos ciegos, ellos requieren que el Señor intervenga. En el caso de los discípulos en el mar, el Señor rompe su paradigma, invitándolos a echar la red y permitiéndoles tener una cosecha que les recuerda. Ese es un acto sagrado que el Señor hace, y eso rompe el hechizo. En el caso de María, el Señor le dice, María, y esa palabra hace lo mismo, le aclara la mente, le limpia el pensamiento, entonces ya puede verlo como quien es el rabino, el maestro amado. En el caso de los discípulos camino a Emaús, cuando llegan a la casa, Él parte el pan, y en ese momento, al hacer eso, Él les aclara la mente también, y entonces pueden entender quién Él es y confesarlo. Fíjese que en cada caso, estos hombres y mujeres, ellos al hacer esto, reconocen al Señor y dicen, es el Señor, es el Maestro. Es decir, todos nosotros, en una manera u otra, estamos ciegos. Todos los que están aquí, antes de que Cristo intervenga en tu vida por medio de su Espíritu Santo, somos incapaces de entender a Jesús por todo lo que Él es. Cuando el Señor toca nuestros corazones, cuando el Señor se anuncia a nuestras vidas, entonces nosotros somos capaces. Y cuando nosotros le abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Tenemos que invitar al Señor, que siempre está a la puerta, invitándose para entrar a nuestros corazones. Ahora mismo tú has venido a este servicio, quizás un amigo, una amiga te invitó, quizás un familiar tuyo, quizás un vecino te invitó para que vinieras. Sabes que no fue ese vecino, ese amigo, ese familiar quien te invitó. Jesucristo mismo te invitó y está tocando a tu puerta. Y al tú estar aquí en este servicio y escuchar la voz de Dios en diferentes maneras, el Señor está tocando a tu puerta. El Señor se está anunciando a ti. No tiene que ser un ángel
sobrenaturalmente quien se anuncie, no. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y toco y llamo. Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero pedirle, Saúl, pasa por acá, por favor, y vamos a ser breve porque yo sé que hay muchas cosas que ustedes también tienen, pero quiero enfocar un momento más lo que estoy diciendo. Y es que se necesita, el Señor dice, si alguno abre la puerta, y esa es la parte que tú y yo tenemos que hacer, tenemos que invitar a Jesucristo a entrar a nuestra vida, porque Él está anunciándose y nosotros estamos, nuestra puerta está cerrada, nuestra mente está cerrada. Muchos de nosotros estamos viviendo la vida como los discípulos, ¿no? Una vida cotidiana, pescando, haciendo lo que hacemos cotidianamente, y estamos cerrados al milagro de Dios en nuestra vida, y el Señor le interesa que lo conozcamos tal y como Él es, y Él se anuncia a nosotros. Y entonces el Señor dice, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, entraré a ella, y cenaré con él, con ella, y ellos conmigo. Y esa es la clave, que el Señor quiere desde adentro tener intimidad contigo y revelarse por lo que Él es. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno invita a alguien a su casa a cenar? Bueno, uno está generalmente buscando conversación, intimidad, ahondar en una relación. Y esto es lo que el Señor promete. Nuestra parte es abrir la puerta, invitar a Cristo a entrar, porque Él está tocando, Él está iniciando el proceso. La parte de Él es cuando Él entra, Él comienza a romper los esquemas de nuestra vida que impiden que nosotros lo aceptemos y lo recibamos como nuestro Señor y Salvador, como el Cristo resucitado. Hay muchas razones por las cuales uno puede dejar de conocer a Cristo como Él es. Muchos de nosotros somos tan racionales que no podemos pensar que haya tal cosa como resurrección, vida después de la muerte, ángeles, demonios, símbolos que son importantes, adoración, venir a la iglesia y tener comunión con el Espíritu Santo. Estas son cosas que para muchos de nosotros son difíciles de entender, porque estamos muy secularizados. Este es un mundo muy secularizado. La razón toma control de nosotros. Después de ver muchos programas de National Geographic y leer muchas revistas, nuestra capacidad crítica se hace bien fuerte y ya como que nos rebota la idea de lo sagrado y se nos hace difícil creer en ese mundo mágico, sobrenatural, del cual habla la iglesia de Jesucristo. Y entonces cuando Cristo se anuncia a nosotros es como que nuestra mente no está encajando con lo que se está diciendo. Hay otros de nosotros que se nos ha dicho que bueno, hay muchos caminos hacia Roma, como dicen, hay muchas maneras de salvarse. Dios es demasiado bueno para mandar a alguien al infierno porque no recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y los budistas pues lo pueden encontrar a través de Buda, los musulmanes a través de Mahoma, los hindúes a través de Vishnu o Shiva o uno de los dioses. Los indios norteamericanos lo pueden encontrar a través de sus rituales. ¿Por qué tiene que ser solamente a través de Jesucristo? Y ese argumento muchas veces nos impide también escuchar. No lo hemos procesado de esa manera consciente, pero está trabajando en nosotros. Para otros, hemos escuchado de tantas religiones y tantas cosas que vemos en el mundo espirituales, que ya como que estamos endurecidos y no podemos recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Hay otros que hemos sido escandalizados, francamente, por errores que han hecho los evangélicos. Y eso es cierto, la iglesia cristiana ha cometido, comete y cometerá muchos errores. Se han visto y se verán muchas cosas feas y desagradables en una congregación humana como esta, en la cual usted está. Después de todo, la iglesia está hecha de gente en estado de recuperación. Todos necesitamos todavía sanidad. ¿Y quién ha ido a un hospital y se ha quejado de que haya gente enferma en ella, no?
Eso es lo que se espera de un hospital. O un manicomio, peor todavía. Ahí te ve por ahí alguien con la mano metida diciendo que es Napoleón Bonaparte. Usted no se preocupa por eso porque sabe que está... Y sobre todo cuando el psiquiatra principal, el pastor, es el loco mayor de todos. Eso sí que es un problema muchas veces. Pero sabemos que son hospitales. La iglesia siempre decimos es un hospital. Y no se extrañe de que en la iglesia pasen cosas. Muchos de nosotros fuimos cristianos desde niños y vimos cosas que sucedieron en nuestras iglesias. Yo una vez vi a un diácono pegarle un puñetazo al pastor cuando tenía 15, 17 años. Y gracias a Dios, aquí me tiene pastoreando. Quiera Dios que nadie coja ideas de lo que estoy diciéndole. Pero gloria a Dios que he sobrevivido todas esas cosas y entiendo que la iglesia es lo que Cristo dejó para que proclamara su evangelio. Con verrugas y arrugas y todo lo que tenemos, pero Cristo y su mensaje, eso sí que es impecable y perfecto y nunca decepciona a nadie. No dejes que la imperfección de la iglesia sea un obstáculo para tú recibir el mensaje de salvación que Jesucristo representa. Otros sabemos que tenemos un precio que pagar. Sí, hay cosas que dejar cuando tú aceptas a Cristo. Definitivamente hay cambios que hay que hacer, pero ¿sabes qué? El Señor irá poco a poco haciendo esa obra en tu vida. Y Él irá quitando poco a poco las escamas y las dificultades de tu vida. No dejes de recibir a Cristo y de invitarlo a tu corazón porque todavía haya trabajo que hacer. Al contrario, si no hubiera trabajo que hacer, no necesitarías a Jesús. Y mientras más imperfecta sea tu vida, mientras más problemas y trabas tengas, más necesitas venir a los pies de Jesucristo. Porque entonces Él comenzará a trabajar desde adentro. ¿Tú ves? Él, al tú invitarlo a entrar, Él se sentará a la mesa y comenzará a aconsejarte, comenzará a trabajar en tu vida, comenzará a desmantelar esas heridas, sanar cosas, arreglar la mueblería, pintar tu casa, enseñarte cómo vivir, revelarse más y más, sanarte en todas las áreas de tu vida y llevarte a ser un discípulo que lo conozca y que lo reconozca a Él como su Señor y Salvador. Yo quiero en esta tarde invitarte, bajemos nuestras cabezas un momento. Y mi gozo sería que todos los que estamos aquí, al salir de este lugar, pudiéramos decir, si yo me muero ahora mismo, o si cuando salga de aquí de la iglesia algo me sucediera, que me quitara la vida, yo sé que me voy directamente al cielo porque Cristo es mi Señor y mi Salvador y yo lo he confesado. Eso es todo lo que se necesita. Dice que si creemos que Jesucristo es el Señor, si lo confesamos que Él resucitó de entre los muertos, somos salvos. El Señor lo ha hecho así de fácil y entonces en eso comienza un proceso de santificación, de limpieza, de transformación que durará toda la vida. Yo quiero invitar a mis hermanos esta tarde, si no han dado ese paso de fe, te invito a ponerte de pie ahora mismo, levantar tu mano e invitar a Cristo a tu corazón. Póngase de pie, levante su mano. Dios bendiga a estos hermanos que se levantan acá. Allá arriba también en los balcones, no hay precio que se compare, mis hermanos. El Señor quiere hacer algo extraordinario en nuestra comunidad. El Señor quiere cambiar nuestras familias y nuestros hijos. El Señor quiere cambiar jóvenes. Manténgase de pie, levante sus manos. Yo sé que hay más aquí esta tarde que deben recibir a Cristo y comenzar una vida, una relación nueva con el Señor. Tómese un momento y ahí manténgase de pie. Y según el Señor vaya manifestándose en su vida y su familia, si usted vino con su familia y usted no conoce a Jesucristo, no lo ha confesado todavía, este es el momento. Si usted necesita que su vida cambie porque está cansado de las cosas como están, este es el momento para usted levantarse, ponerse de pie y aceptar a Jesús. Si usted quiere pasar aquí al frente, pase por acá ahora mismo. Estos hermanos que están allí, alguien que se acerque a ellos y los bendiga y los traiga aquí un momentito. Queremos orar por usted.
Otros que yo sé que el Señor está obrando en ustedes, pasen aquí adelante. Deja que el Señor cambie tus modelos mentales. Hay unos hermanos que levantaron las manos por este lado. Pase por acá también, vengan. Yo creo que hay más personas que el Señor quiere trabajar. Si usted está allá en uno de los balcones, le vamos a esperar. Pase por acá, vengan por acá un momento. Acérquense bien acá. El Señor va a hacer algo milagroso en tu vida. Y yo declaro en esta tarde que ninguna persona que entre a estos caminos saldrá como llegó. En esta tarde vamos a declarar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a declarar que el Señor rompe esquemas, que el Señor rompe los huesos que a veces se han cerrado en una manera defectuosa, y Él los vuelve a poner exactamente como deben. Las heridas del pasado Dios las va a estar sanando, y Dios va a estar haciendo algo glorioso. Pasa por acá, ven por acá. Queremos orar por ti. Vamos a cantar un coro bien breve, aunque sea una estrofa, mientras otros más. Si tú sientes el llamado del Señor, y quiero que mis hermanos vayan orando por los que están aquí, y yo voy a pedir que el Señor rompa los esquemas mentales, y declaramos ahora mismo que pensamientos que resisten al Señor son quebrados, corazones son atraídos al Señor, se derrite el plomo que impide que entendamos al Señor, y Dios hace grandes cosas. Amén. Sigan viniendo, si hay alguien más, siga viniendo. El Señor les está esperando. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Iglesia, queremos proclamar el reino de nuestro Dios triunfante sobre nuestras vidas. Así que te invito, si conoces la alabanza, alaba con nosotros a nuestro Rey. Démosle toda la gloria y la honra. Proclamemos su majestad en esta hora, para la gloria de su nombre. Si hay alguien más, pase por acá y reciba esta bendición que el Señor tiene para usted. Perfumamos tu trono, Señor, en esta tarde. Señor. Y te adoramos con tu iglesia, con tu pueblo, Señor. Amén. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino te establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Yo quiero invitar a mis hermanos un momentito, si los hermanos que están tomando notas
Aguántense un momentito y quiero que ustedes me acompañen en lo que es simplemente una confesión inicial. Si pueden bajar la música, por favor. Esto es una confesión, yo lo llamaría una confesión inicial, porque lo que ustedes están haciendo es comenzando un camino ahora. Un camino que los llevará a conocer a Jesús en manera que ustedes ni siquiera se imaginan. Al Señor ir tomando posesión más y más de sus vidas. No le teman a ese camino. En ese camino Jesús estará con ustedes paso a paso. Podrán venir pruebas, dificultades, pero también vendrán momentos de gloria y de gran disfrute. Y el Señor promete estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como yo decía, el Señor quiere tener intimidad, que ustedes no sean cristianos tibios ni mediocres, sino gente en fuego por el Señor, que amen al Señor por sobre todas las cosas, que conozcan su palabra. Nosotros tenemos buenas clases de enseñanza bíblica. Tenemos hermanos que quieren reunirse con ustedes. Tenemos una clase para nuevos creyentes que comenzará dentro de poco, por 3 domingos o 4 domingos, con lecciones básicas de la vida cristiana. Por eso estamos tomando nota. No es porque lo vamos a estar llamando ni vendiéndoles nada, sino porque queremos servirles. Y queremos que ustedes lleguen a ser cristianos fuertes, robustos, saludables. Amén. No se queden en la orilla. No se queden en la orilla, sino vayan bien a fondo, boguen mar adentro. Acompáñenme en esta oración. Pueden repetirla allí calladitos o como ustedes quieran, pero que salga de su boca. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador, como el Hijo de Dios, resucitado, crucificado por mis pecados, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Y te pido perdón por mis pecados. Y recibo tu sanidad. Recibo tu perdón. Por gracia soy salva. Te invito a entrar a mi corazón y a establecer tu trono dentro de mí. Y a tomar control de mi vida. Renuncio a toda atadura espiritual, todo pacto con Satanás, y me afilio con el reino de Dios exclusivamente. Me declaro una nueva criatura, lavada por la sangre de Jesús y comprada por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por recibirme y hacerme una nueva criatura. Te bendigo, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Den un gran aplauso al Señor. Les bendigo, mis hermanos. Caminen ese buen camino de la fe. Dios les bendiga. La gracia del Señor sea con ustedes. El Señor les ama, tiene buenos propósitos. Caminen hacia una intimidad total con el Señor Jesucristo. Les bendigo. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Les vemos en julio, si Dios quiere, a principio. Dios les bendiga. Feliz día de resurrección. Les bendecimos.